Arranca, Alejandro. Buenas tardes. Debido a los inconvenientes técnicos que tuvimos en el Zoom en vivo, a través del canal de FEFARA, les pedimos miles disculpas a todos los participantes del curso y hemos decidido grabar toda la disertación de la doctora Paula para que les llegue a través del link a todos. Miles de disculpas a los que se conectaron y tomaron su tiempo, pero realmente esto excede a las capacidades humanas. Así que nuevamente me presento, soy Alejandra Vidaurre, represento al Colegio Farmacéutico de la provincia de San Luis, también participo en el CAF, en la Comisión de Actualización Farmacéutica de FEFARA, y en esta oportunidad, en el tercer módulo, ¿sí?, sobre actualización de cannabis, hoy estaremos viendo farmacocinética del cannabidiol, implicancias en la terapéutica clínica e interacciones farmacológicas y medicamentosas. En realidad, hoy tenemos el gusto de estar junto a la doctora Paula Schiakevich. Paula es farmacéutica, ingresada a la Universidad Nacional de La Plata, luego obtiene su título doctoral en farmacología en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET y jefa de clínica en el Hospital J.P. Garrahan en pediatría. Se desempeña como supervisora de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia en la industria farmacéutica durante varios años. Y luego, a través de su trabajo postdoctoral, reside en Memphis durante 2 años, donde se especializó en farmacometría de compuestos antineoplásicos en pacientes pediátricos. Cuando en el 2009 regresa al país, sigue desarrollando sus tareas de investigación en el Hospital J.P. Garrahan, donde dirige diversas tesis doctorales. A partir del año 2019, Paula integra la red de cannabis y sus usos medicinales del CONICET. Tenemos el agrado de presentarla hoy. Paula en realidad tiene una vasta experiencia en cuanto a publicaciones en trabajos científicos, en capítulos de libros nacionales e internacionales, entonces espero que podamos disfrutar de esta charla y realmente te damos gracias, Paula, por estar hoy con nosotros en FEFARA, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, el placer es mío, gracias por la invitación, espero que lo podamos aprovechar. Y bueno, vamos a dar comienzo de nuevo a la presentación. Entonces hoy vamos a hablar del cannabidiol, algunos aspectos farmacológicos y farmacocinéticos y las interacciones. Entonces, para poner a todos en el mismo lugar, la clase la vamos a organizar. Primero vamos a mostrar algunos conceptos generales de farmacocinética, luego vamos a hablar sobre el cannabidiol, la farmacocinética del cannabidiol, algunas interacciones farmacológicas ya reportadas y qué tipo de estudios clínicos se desarrollaron para poder llegar a descubrir estas interacciones. Y finalmente vamos a hablar de algunos estudios que estamos desarrollando en el hospital. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la farmacocinética? ¿Sí? La misma palabra nos lo está indicando. Es la farmacocinética, es el movimiento del fármaco en el organismo, ¿sí? Es decir, estamos estudiando lo que el organismo le está haciendo al fármaco o a la droga. Es decir, implica el estudio de la evolución temporal de las cantidades de drogas y de sus metabolitos en tejidos y fluidos biológicos, de tal manera de que medimos las concentraciones en función del tiempo y a partir de modelos matemáticos podemos interpretar esas concentraciones. Entonces, algo bien sencillo, cuando administramos un fármaco por vía oral, lo primero que ocurre, ¿qué es? Ya sabemos que primero va a ocurrir una etapa farmacotécnica, que luego la vamos a comentar, pero en cuanto a la farmacocinética per se, primero comienza la etapa de absorción a nivel gastrointestinal, es decir, a nivel del estómago, pero principalmente a nivel del intestino delgado. Luego el fármaco se distribuye en todo el organismo y luego comienza la etapa de metabolismo, ¿sí?, principalmente a nivel hepático, y la eliminación, ya sea a nivel renal o en heces, a partir del intestino, ¿sí? Entonces, sabemos que no solamente podemos administrar por vía oral, es decir, tenemos la vía enteral, pero también hay distintas vías parenterales, ¿sí? Por ejemplo, la vía intravenosa, es decir, que evitamos la vía oral por determinadas circunstancias del paciente o por propiedades físico-químicas del fármaco. También tenemos la vía intramuscular, la vía subcutánea,
dependiendo nuevamente del tipo de fármaco que estamos administrando, y entonces si nosotros hacemos un perfil de concentración en función del tiempo, lo que podemos ver es que por la vía intravenosa estamos evitando ese primer paso, o la primera fase, perdón, de absorción, sino que todo el fármaco está dispuesto en el organismo, ¿sí? Directamente a nivel circulatorio, en el sistema circulatorio, de tal manera de que la primera fase que comienza es la de distribución y luego la de eliminación. Por eso es que vemos este tipo de perfiles. Sin embargo, en las otras vías de administración, tenemos siempre una fase que es una fase de absorción, es decir, el fármaco tiene que salir del lugar donde lo estamos administrando, tiene que atravesar barreras, que las barreras serían las membranas biológicas, eso es el proceso de absorción, para luego distribuirse, ¿sí? Que comienza a decaer, y luego, ¿sí? A eliminarse del organismo. Entonces, como dijimos, primero comienza la desintegración, la liberación y la disolución a partir de la forma farmacéutica. Por supuesto, esto sería, por ejemplo, una vía enteral. Luego sí, comienza la farmacocinética, la fase farmacocinética. ¿Y esto qué nos implica? Nos implica posteriormente la farmacodinamia, es decir, lo que el fármaco le va a hacer al organismo. Un efecto farmacológico. Una vez que ese fármaco esté disuelto, haya atravesado las barreras biológicas, es decir, las membranas celulares, alcance el sitio de acción, va a producir un efecto farmacológico, ya sea que es lo que estamos buscando o bien un efecto adverso también, ¿sí? Entonces, en la farmacocinética tenemos, por ejemplo, este tipo de perfil, concentración en función del tiempo, se absorbe, se distribuye, se elimina. En la fase, en la farmacodinamia, es decir, cuando estamos estudiando la relación entre el efecto y la concentración, por ejemplo, una curva dosis-respuesta a nivel celular, por ejemplo, podría pasar. Y la relación entre la cinética y la dinámica es una relación PKPD, en donde estamos estudiando la relación entre el efecto y el tiempo. Es decir, queremos saber si esas concentraciones que estamos alcanzando del fármaco en los distintos fluidos realmente son efectivas y durante cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos, qué concentración? Entonces, un gráfico que podemos tener es el que tenemos aquí a la derecha, que esto es muy utilizado para los antimicrobianos, en donde podemos ver aquí que está denotada la Cmax, es decir, la concentración para la cual es máxima, esa concentración que se da a un tiempo máximo. Esto que se ve aquí sombreado es el área bajo la curva. Las dos son medidas de exposición sistémica, y esto que nos quede bien claro porque lo vamos a repetir varias veces en el transcurso de la charla, es decir, tenemos una concentración a la cual es máxima la concentración del fármaco, el área bajo la curva, que es un subrogante de la cantidad de fármaco que alcanzó la circulación sistémica, y por ejemplo lo podríamos relacionar con un parámetro dinámico, como es la concentración mínima inhibitoria, en el caso de los antimicrobianos, y entonces decimos cuál es la concentración máxima que, digamos, el cociente entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria, o bien, por ejemplo, la exposición sistémica y la concentración mínima inhibitoria. Es decir, tenemos que estar tantas veces por encima de ese cociente de tal manera de ejercer ese efecto farmacológico buscado. Eso es para los fármacos que son concentración dependiente. Por supuesto, los que son tiempo dependiente, decimos, tenemos que estar tanto tiempo por encima de esa concentración mínima inhibitoria para ejercer ese efecto farmacológico. Y ahí es donde estamos trabajando entre la concentración, entre los tiempos y el efecto farmacológico. Es decir, estamos jugando con la relación PKPD. Entonces, como dijimos, el primer efecto, la primera etapa es la de absorción, lo cual principalmente ocurre a nivel de las vellosidades intestinales. ¿Se acuerdan que en el intestino está recubierto por una capa celular denominada los enterocitos, los cuales a su vez tienen microvellosidades, lo cual aumenta muchísimo la absorción, el área superficial para la cual se puede absorber el fármaco. Tenemos todo un rango de pH, por supuesto, a nivel gastrointestinal, y esto favorece la absorción. La absorción también se ve modificada, por supuesto, por la fase farmacotécnica, dependiendo del tamaño de partícula, del estado cristalino, de los excipientes. Esto puede cambiar la absorción y, por ejemplo, podemos tener perfiles más achatados
es decir, en los cuales la absorción se ve retrasada o incluso impedida, o bien perfiles en donde la disolución ocurra más rápido, y esto entonces incluso nos lleve a favorecer la absorción, que de alguna manera puede llegar a ser beneficioso porque estamos dentro del rango terapéutico, como se ve en la figura, entre las líneas punteadas, o bien que sea tan rápida la disolución y ocurre tan rápido en la absorción que podemos llegar hasta incluso a concentraciones que puedan ser tóxicas. Asimismo, la absorción se ve alterada por factores fisiopatológicos, distintas patologías de los pacientes pueden alterar la absorción, ¿sí? Malformaciones, por ejemplo, o modificaciones en el pH gástrico, ¿sí? Así como características individuales, la motilidad, el vaciado gástrico y también el metabolismo presistémico, que ahora lo vamos a pasar a ver. El metabolismo presistémico, es decir, cuánto se metaboliza, cuánto se modifica ese fármaco a nivel intestinal, es cuánto va a llegar, cuánto menos va a llegar a nivel sistémico. Un parámetro o una variable que influye notablemente en la absorción son los alimentos. Ustedes saben que algunos alimentos como las fibras pueden absorber al fármaco y esto evita o de alguna manera disminuye la capacidad de absorber al mismo. Pueden haber quelantes también. Y también el alimento puede favorecer la absorción. ¿Por qué? Por ejemplo, aquellos alimentos que son ricos en grasas van a favorecer la absorción de aquellos fármacos que son lipofílicos, porque hay una disminución del vaciado gástrico, un aumento en la secreción biliar, un aumento en el flujo esplácnico, es decir, todo esto está favoreciendo la disolución, la complejación, ¿sí? Con las sales biliares, de alguna manera la solubilidad de ese alimento lipofílico, de tal manera de que aumente la absorción a nivel intestinal o incluso a nivel linfático, ¿sí? Y la modificación del pH gástrico también, dada por los alimentos, por este retraso en el vaciado gástrico, el aumento de la secreción ácida, puede llegar a modificar la absorción de algunos alimentos que puedan ser, por ejemplo, inestables a pH ácido, lo cual entonces reduciría su absorción. A nivel de la distribución, luego es la etapa que le sigue, ¿sí? Tenemos el parámetro que se utiliza, el parámetro farmacocinético, es el volumen de distribución, que nos da cierta idea de cuál es el volumen en el que se distribuye el fármaco, pero no tiene un valor real fisiológico, sino que es solo un parámetro que relaciona la dosis con la concentración del fármaco. Y en este sentido es muy importante para la distribución la unión a proteínas plasmáticas, como la albúmina, la alfa-glicoproteína y las lipoproteínas. Tenemos que tener en cuenta que cuando administramos un fármaco, como se ve en la figura que tenemos en la pantalla, ese fármaco libre es el que puede atravesar membranas, no el fármaco unido a proteínas plasmáticas, y ese fármaco que puede atravesar las membranas, que puede llegar al sitio de acción, es el que va a ejercer el efecto terapéutico. Es decir, que el efecto terapéutico está dado por aquel fármaco que alcanza la biofase, que es el fármaco libre. Entonces esto es muy importante porque hay fármacos que tienen un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, como un 99%, un 90%, y que al administrar junto con otros fármacos se desplaza su unión a las proteínas y aumenta mucho la fracción libre. Al aumentar mucho la fracción libre, porque está tan unido, la mayoría del fármaco está tan unido, que ese pequeño porcentaje, aunque sea muy poquito, repercute enormemente y podemos llegar a tener un efecto tóxico, ¿sí? Además, ese fármaco libre es el que se puede ultrafiltrar a nivel renal, por lo tanto es el que se elimina y también es el que se puede metabolizar. Entonces, en la distribución hay distintos factores también que alteran la distribución, como factores fisiológicos que modifican el flujo sanguíneo, modificaciones del flujo sanguíneo, la liposolubilidad, como dijimos hoy, el coeficiente de partición, la afinidad del compuesto por los tejidos o por las proteínas plasmáticas, factores patológicos como el edema, en donde existe una retención de líquidos a nivel intersticial y puede haber, por ejemplo, en fármacos que son hidrofílicos, una alteración en la distribución, ¿sí? Preferencialmente a ese compartimento, en la obesidad, en donde tenemos un aumento en la masa
en la masa grasa, y por lo tanto entonces aquellos fármacos que sean liposolubles van a tener una preferencia por este lugar y pueden incluso generar un depot en ese compartimento, a partir del cual el fármaco se va liberando lentamente, es decir, que es como que tengamos un reservorio del fármaco. En el caso de la desnutrición, en donde tenemos una caída en las proteínas plasmáticas, entonces el fármaco no va a estar tan unido, va a estar más libre de ser distribuido al organismo o de ser eliminado. En las quemaduras, en donde también hay una redistribución del líquido del sistémico, digamos desde el plasma, hacia el líquido intersticial, por esa ruptura de las membranas en la fase aguda, ¿sí? En la cirrosis, en el cáncer, en la cirrosis en donde se genera otro compartimento, es decir, toda aquella situación patológica en la cual se genere otro compartimento en donde se pueda distribuir el fármaco, o bien donde se alteren las proteínas plasmáticas, es un cambio en la distribución. Entonces, luego de que se distribuye el fármaco, ¿sí? El fármaco se distribuye por supuesto por la vía circulatoria, alcanza los tejidos y los órganos más irrigados, como por ejemplo es el hígado, ¿sí? Entonces, una vez que la circulación portal alcanza el hígado, ¿sí? Entonces aquí ocurre el metabolismo, es decir, aquellas reacciones de fase 1 y de fase 2, en las cuales el fármaco o cualquier xenobiótico, es decir, cualquier compuesto que no tenemos de manera endógena, sino que se ingiere o alcanza nuestro organismo, ¿sí? Y el cual es sujeto a las reacciones de fase 1, es decir, de oxidación, de reducción, de hidrólisis, o de fase 2, como es la conjugación con el ácido glucurónido, la acetilación, la sulfatación, de tal manera de generar compuestos más polares. Es como alguna manera, una defensa que tiene nuestro organismo de deshacerse de los compuestos, aumentando la polaridad y permitiendo que se eliminen más fácilmente del organismo, ¿sí? Entonces, de esta manera se inactivan los fármacos, pero también se activan los profármacos, es decir, aquellos fármacos que no tienen actividad farmacológica per se, como por ejemplo ocurriría con el tamoxifeno, ¿sí? O por ejemplo incluso con la terfenadina. Entonces el tamoxifeno se transforma en oxifeno, que es el metabolito activo, y para eso necesitamos estas reacciones de fase 1 para su activación. O incluso se pueden activar compuestos tóxicos. ¿Quiénes participan de este metabolismo? Principalmente las enzimas que se llaman CYP450, es decir, es una familia, una superfamilia de enzimas, son proteínas, por supuesto, recuerden, en las cuales intervienen en el metabolismo, que se clasifican según, veamos aquí, hacia la derecha, CYP3, es decir, la familia 3, A, que nos está diciendo de la subfamilia, es decir, cuán homólogas son esas proteínas entre sí, 3A4, es decir, que existen distintas isoenzimas, 3A4, 3A5, que son parecidas porque forman parte de la misma familia, pero no tienen la misma secuencia de aminoácidos, entonces son isoenzimas, ¿sí? E incluso pueden diferir en los alelos, es decir, para un mismo gen pueden existir distintos alelos, distintas variantes génicas son los alelos, es decir, que no todos tenemos, en definitiva, la misma capacidad metabólica. Podemos tener distintos alelos que lleven a enzimas que son funcionales y a otras que no son funcionales. Estas enzimas se distribuyen de esta manera en el gráfico de tortas de la izquierda en el organismo, como vemos principalmente la familia principal es la de la 3, la CYP3, la que le sigue el CYP2C, el CYP2E, CYP2C6, y si lo consideramos en cuanto a la capacidad que tienen para influir en el metabolismo de los fármacos, el que mayor preponderancia tiene es el CYP3A4, es decir, la mayoría de los fármacos, podríamos decir hasta un 60% de los fármacos se metabolizan a través del CYP3A4, y si bien no tenemos gran cantidad de CYP2D6, varios fármacos antipsicóticos, antidepresivos, tricíclicos, antidepresivos en general, se metabolizan a través del CYP2D6, o incluso, como también hoy comentamos, el tamoxifeno, para la formación del enoxifeno,
de tal manera de que es una familia muy importante que influye grandemente en el metabolismo de los fármacos. Otros también que, por ejemplo, digamos que no tenemos una distribución tan acentuada, como es el CYP12C9, pero que también es muy importante su capacidad metabólica, por ejemplo, para la warfarina, y otros como el CYP1A2 y demás. Aquí les dejo algunos ejemplos de sustratos, es decir, de fármacos que se metabolizan a través de los distintos citocromos, como para tenerlo en cuenta. Entonces, como dijimos, no todos tenemos la misma capacidad metabólica, no todos vamos a metabolizar los fármacos de la misma manera. Entonces esto lo que nos está llevando a cuenta es que existe una variabilidad en la farmacocinética y en la respuesta debida a citocromos. Porque como venimos comentando desde el principio, cuando estudiamos la farmacocinética estamos estudiando la evolución temporal de las concentraciones en función del tiempo, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, si esas concentraciones son muy altas o son muy bajas, depende de las distintas fases, ¿sí?, de la farmacocinética, como dijimos, de la absorción, distribución y metabolismo. Entonces, todas aquellas variables, como dijimos recién, que influyen en la absorción, influyen en cuán alto va a ser ese pico. En la distribución, cuántas proteínas, por ejemplo, tenemos a nivel sistémico, por ejemplo, la albúmina. Y en el metabolismo podemos tener variabilidad genética, como hoy comentamos. Podemos tener distintas isoenzimas, distintas variantes alélicas, que son polimorfismos genéticos en las enzimas metabolizadoras. Asimismo, podemos tener enzimas, estas enzimas son inducibles y son inhibibles. Es decir, que hay compuestos, incluso los mismos fármacos, pueden inhibir a esa enzima de tal manera de que ahora ya no le impida su capacidad de metabolismo. Entonces, un fármaco que se metabolizaba por esa enzima, como ahora esa enzima está inhibida, las concentraciones de ese fármaco van a ser más altas. Y lo mismo, pero en el sentido inverso, ocurre en el caso de la inducción. Es decir, aquellos fármacos que induzcan mayor expresión de esa proteína, de esa enzima, ¿a qué nos va a llevar? A que tengan un metabolismo más acelerado, entonces las concentraciones del fármaco van a caer. Y esto es muy importante porque lo que dijimos anteriormente es que en numerosos casos, si no es en todos, necesitamos alcanzar determinadas concentraciones que sean farmacológicamente activas. Entonces, si ya no nos estamos moviendo dentro del rango terapéutico, y principalmente esto es muy importante para aquellos fármacos de estrecho rango terapéutico, salimos de ese rango y ahora ya el fármaco no tiene esa actividad. Entonces, cuando decimos que tenemos distintos polimorfismos, cuando distintas variantes alélicas, estamos hablando de la farmacogenómica, ¿sí? Yo solamente se los quería introducir para que lo tengan en cuenta. Entonces, la farmacogenómica es el estudio de la relación entre las variantes, las variaciones genéticas y la respuesta individual a los fármacos. Es decir, que sienta las bases moleculares y genéticas que determinan la respuesta a los fármacos, y esto fue promulgado, de alguna manera impulsado por Friedrich Vogel, ¿sí?, un médico, patólogo, que se especializó en este tema y que acuña el término de farmacogenómica. Perdón, genetista, dije patólogo, no, es genetista. Entonces, podemos tener estas variantes, esas variaciones en las enzimas metabolizadoras, ¿sí?, pero también, por ejemplo, en los sitios target, por ejemplo, en los receptores. Pero en este caso nos vamos a concentrar a nivel del metabolismo. Entonces, ¿qué pasaría? Si algunos tenemos mayor capacidad metabólica que otros, entonces podría ocurrir lo que se llama el metabolismo ultra rápido. Entonces, que se metaboliza tan rápidamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, que tengamos una variante alélica de esa enzima que haga que esa enzima siempre esté activa, entonces las concentraciones de ese fármaco van a disminuir y esto puede comprometer el efecto terapéutico. O por el contrario, si es un metabolito activo, puede llevar a toxicidad. Es decir, puede llevar a la acumulación de fármacos o metabolitos y un efecto tóxico, o la falta de activación de las prodrogas, o a la activación del metabolismo hacia compuestos tóxicos. Por el contrario, por ejemplo, podemos tener variantes que hagan que esa capacidad metabólica de las enzimas sea muy baja.
Entonces, si no tenemos la capacidad de metabolizar el fármaco, tendríamos esta situación, la de acumulación de fármacos o incluso de los metabolitos por un efecto tóxico. No tenemos la capacidad de eliminarlo. Entonces, esto se los dejo para que lo puedan mirar tranquilos en su casa. Es una ciencia fascinante, la farmacogenómica, y que tiene un gran impacto en la clínica. Se pueden fijar en estos sitios, que son consorcios que estudian específicamente cómo esas variantes alélicas afectan la farmacocinética o la sensibilidad de los fármacos y tienen un impacto clínico, e incluso pueden haber recomendaciones clínicas, como en estas guías que promulga y que expide la Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, ¿sí? Que aquí tienen la página web en la cual se pueden referir, como por ejemplo alteraciones o variantes en el HLA-B para la administración de abacavir, o por ejemplo alteraciones o polimorfismos en el CYP2D6, en el CYP2C9 incluso, y cómo en esas guías se describe qué dosis o cómo modificar las dosis, por ejemplo, de warfarina, de amitriptilina, cuán aconsejable es esa administración, si eso se detalla en el prospecto o no. Entonces, todos estos factores afectan el metabolismo de los fármacos, como dijimos. Entonces la inducción o la inhibición de las enzimas metabolizadoras, que incluso puede estar dada por factores ambientales, como ocurre, por ejemplo, con el humo del tabaco, ¿sí? Que es un inductor del metabolismo, porque hay una inducción del CYP1A2. Pueden haber factores genéticos, porque como dijimos, algunos tenemos mayor capacidad metabólica o menor capacidad metabólica que otros, porque los alelos que heredamos ya son así, digamos, no lo podemos modificar. Por la edad, los niños, los recién nacidos, no tienen la misma capacidad metabólica que un niño de 1 año, de 6 meses, de 2 años, sino que se van desarrollando estas enzimas. Y por lo tanto, entonces, aquellos fármacos que están muy relacionados o muy comprometidos su metabolismo con determinados citocromos que están sujetos a desarrollo, a la ontogenia, entonces hay que ajustar la dosis, ¿sí? También las interacciones farmacológicas, como hoy les mostraba el gráfico, si hay un fármaco que induce algunas enzimas, entonces aquellos que son sustratos de esa enzima se va a ver alterado, se va a ver aumentado el metabolismo, mientras que otros, en los cuales, por ejemplo, inhiban el metabolismo, van a inhibir al metabolismo del otro fármaco y por lo tanto las concentraciones van a aumentar. En definitiva, esto altera la exposición del fármaco y sus metabolitos. Tampoco quería dejar de mencionar que esto influye principalmente a nivel de la absorción, pero también de la distribución y del metabolismo. Tenemos una proteína que se llama glicoproteína P, que es una proteína transmembrana, como vemos en este gráfico de arriba a la derecha. Y esta proteína fue descubierta aproximadamente en los años 90, fue un boom. ¿Por qué? Porque es ubicua, es decir, se encuentra en el organismo y es una defensa que tenemos. ¿Una defensa para qué? Por ejemplo, en las vellosidades intestinales, esta proteína lo que hace es, se encuentra en la cara, ¿sí? Como lo vemos acá, en la cara apical, entonces extruye aquellos compuestos que le puedan resultar tóxicos al enterocito, es decir, que utiliza el ATP como fuente de energía, de tal manera de deshacerse de esos compuestos del interior celular. A nivel hepático, en los canalículos biliares, también, de alguna manera, todos aquellos que sean sus sustratos, como por ejemplo productos de desecho del metabolismo hepático o del metabolismo, por ejemplo, de fármacos, son eliminados hacia el canalículo biliar mediados por esta glicoproteína. O por ejemplo, también a nivel renal, también hacia el lumen del nefrón, esta proteína media la eliminación del fármaco. Y también muy importante a nivel de la barrera hematoencefálica, a nivel del sistema nervioso central, esta glicoproteína también media el ingreso del fármaco hacia el sistema nervioso central. Entonces, todos aquellos fármacos o compuestos que inhiban a esta proteína, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, si es a nivel intestinal, vamos a tener una mayor absorción, porque no tenemos esa barrera que impida la absorción. No tenemos aquella barrera que nos ayude a eliminarlo o que nos impida
la entrada al sistema nervioso central. Entonces, aquellos fármacos que influyan también nos van a influir en la disposición de los fármacos, que pueden ser ellos mismos u otros. Aquí les traigo a modo de ejemplo y les recomiendo altamente esta publicación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que habla sobre distintas interacciones, como lo vamos a ir viendo, entonces sustratos, inhibidores e inductores de la glicoproteína P, y cómo entonces nuevamente, entonces aquí tenemos un perfil de concentración en función del tiempo de un fármaco, ¿sí? Que es, en este caso es la fexofenadina, que es un sustrato de la glicoproteína P. Entonces, ¿cómo son sus concentraciones en función del tiempo? Que es la línea que está más abajo, que son los círculos vacíos, y cómo frente a la inhibición de esa glicoproteína aumenta muchísimo la exposición sistémica de ese fármaco. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo a esa proteína, entonces ahora ya no está extruyendo el fármaco del interior del enterocito y puede absorberse de tal manera que aumenta muchísimo la exposición sistémica y podemos incluso hasta tener concentraciones tóxicas o que sean concentraciones favorables. Entonces todo esto es muy importante porque lo que estamos diciendo es que estamos administrando un fármaco y que todos los pacientes no van a tener la misma concentración. Es decir, hay una variabilidad en la farmacocinética. Damos un fármaco y la concentración en función del tiempo. Fíjense que este es un caso verdadero, ¿sí? Esto es el ácido micofenólico. Fíjense la diferencia que podemos tener a las 4 horas, que algunos pacientes pueden tener concentraciones de 100 miligramos litro y otros pueden tener incluso concentraciones de 0,3. Entonces, si esto lo relacionamos con la concentración mínima efectiva o la concentración mínima tóxica, esto nos puede dar lugar a que hayan pacientes por fuera de ese rango terapéutico, ¿sí? Es decir, todas estas características que hemos estado evaluando, considerando hasta ahora, que influyen en la absorción, que influyen en la distribución, que influyen en el metabolismo, finalmente influyen en la respuesta farmacológica, es decir, en ese intervalo terapéutico o en esa ventana terapéutica. Entonces esto significa que no todos vamos a tener que ser administrados con la misma dosis, porque cada uno tiene su variabilidad intraindividual, su característica individual que hace que la farmacocinética sea individual. Entonces eso es lo que hacemos cuando ajustamos las dosis y cuando evaluamos las dosis a nivel del monitoreo terapéutico. Entonces ahora sí nos vamos a adentrar, ahora que tenemos todos estos conceptos farmacocinéticos, un poquito más, de alguna manera refrescamos. El cannabis es la planta más antigua que ha sido cultivada y explotada por el hombre, ¿sí? Dadas sus características no solamente a nivel farmacológico, sino como unas fuentes de fibra, de comidas y por supuesto farmacológicos. Ya en Asia Central, en China se utilizaban estas fibras en rituales. Existen en distintas escrituras a nivel también del emperador chino, Shen Nung. Él promocionó extremadamente la utilización de cannabis, ¿sí? Se encuentra también en las tumbas de chamanes, es decir, relacionado con ritos. Sí, algunas de estas cepas, que de alguna manera las podemos llamar cepas, pero luego vamos a ver que en realidad se deberían llamar quemobar. Tienen alto contenido en 9-delta-THC, THC que es el que es psicoactivo. Ya también hay algunas citas bibliográficas de su utilización en la Mesopotamia para el tratamiento de diversas dolencias. En la literatura islámica ya se introduce el concepto de la utilización de cannabidiol como un antiepiléptico. Fíjense que en todas las slides van a tener citas bibliográficas que pueden buscar y van a encontrar toda la información. Luego, en la era moderna, ¿sí? Un médico inglés que residía en India, por cuestiones, digamos, relacionadas a lo militar, ya reporta el efecto anticonvulsivante in vivo en una paciente de la cannabis índica, y luego comienza, si bien hay una explosión de su uso, también de su mal uso o de su uso más desde el punto de vista psicoactivo, entonces comienza toda una prohibición en el siglo XX de la utilización del cannabis. Principalmente comienza al principio con una declaratoria de impuestos
entonces eso ya comienza a frenar su uso, pero ya en el año 61, al entrar en la lista 1 y 4 de la Convención Única sobre Estupefacientes, ya esto cambia completamente la utilización del cannabis por esta prohibición, ¿sí? También ingresa en la lista 1 y 4 como sustancia controlada en la FDA, y en la DEA, que es el Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, ¿sí? Pero en el 2013 hay un vuelco completamente por la utilización del aceite de cannabis, como lo vamos a ver más adelante, una niña con síndrome de Dravet, es decir, una epilepsia refractaria, con ningún tratamiento posible. Los padres recurren a distintos médicos y pueden contactarse con gente que producía este aceite de cannabis, comienzan a administrarlo de manera titrada, es decir, de a poco, y van subiendo la dosis y ven un cambio sustancial en el número de convulsiones, con una disminución en la frecuencia de las convulsiones en esta paciente. Entonces comienza su uso, podríamos decir, medicinal en Estados Unidos. También comienzan ya años anteriores investigaciones muy asiduas en Israel, por ejemplo, en donde se descubre cuáles los componentes y cuál es la estructura de los distintos componentes activos. Y en 2019 el Comité de Expertos de Farmacodependencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya recomienda la remoción de cannabis y las resinas de la lista 4. Es decir, lo que estamos viendo es una evolución histórica de la utilización del cannabis, ¿sí? Entonces la planta de cannabis, que en realidad deberíamos decir quemobar, ¿sí? Porque tiene distintas estructuras químicas, variantes, distintas a lo que antes se conocía como las especies de la planta, en realidad serían distintas cocientes que tengan o composición química, eso sería la composición química de las distintas variantes de las plantas, contienen aproximadamente 500 compuestos diferentes, fitocannabinoides, flavonoides, terpenos, pero también ácidos grasos, amidas, aminas, fitoesteroles. Entonces, los que conocemos como cannabinoides, en realidad producidos por las plantas, o sea, fitocannabinoides, son el 9-delta-THC, delta 9-THC, el cannabidiol, cannabigerol y cannabinol, ¿sí? Entonces, estos compuestos se encuentran en las plantas como sus ácidos, el ácido tetrahidrocannabinólico, el ácido cannabidiólico. ¿Y qué pasa? Que por la luz solar o por el calentamiento, ya sea, por ejemplo, por una reacción, entonces una reacción química o una reacción calórica, como ocurre en los procesos de obtención del ácido de preparación de los cannabinoides, es cuando obtenemos el THC, ¿sí? El 9-delta-THC o el cannabidiol, dependiendo, pero en la planta se encuentran como ácidos. Entonces, en Europa la concentración máxima actual permitida para el cultivo es de 0,2% de THC. Y la relación entre las concentraciones de CBD, acá hay un error tipográfico, CBD, cannabidiol y THC en la variedad medicinal debe ser superior a 1. Entonces la relación entre CBD y THC mayor a 1. Y el cannabis medicinal, el aceite de cannabis medicinal, es obtenido por extracción con un disolvente a partir de las flores femeninas. Esto ustedes lo van a ver o ya lo vieron en otra de las clases, de una variedad de cannabis que sea rica en CBD, y una vez eliminado el disolvente es redisuelto en un aceite. Y esto se los menciono particularmente, ¿por qué? Porque fíjense que les quiero aclarar dos cosas. Uno, el CBD es lipofílico, proviene de la estructura del ácido araquidónico, como dijimos, está naturalmente en las plantas, en la planta de cannabis. Entonces necesitamos disolverlo en aceites. Ya eso nos está dando una idea de que va a haber cierto inconveniente con la absorción, como lo comentamos varias veces en el transcurso de la clase, y además pueden existir distintos aceites, de oliva, de coco, de palma, de sésamo, y los distintos aceites pueden no comportarse de la misma manera. Y también existen cannabinoides sintéticos que son de uso medicinal, como es el dronabinol y la nabilona. El dronabinol, que es la misma estructura que la del THC, y la nabilona, que difiere en la estructura,
pero tiene una mayor potencia que el dronabinol y se utilizan para el tratamiento de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia. Entonces, cuando hablamos de los cannabinoides, en realidad pongámoslo en un contexto mayor, entonces tenemos que considerar al sistema endocannabinoide o al sistema cannabinoide. Entonces, en este sistema tenemos a los receptores CB1 y CB2 de cannabinoides, a los endocannabinoides, es decir, los cannabinoides endógenos, como son la anandamida, que tiene esa abreviatura, ¿sí? Y también como es el 2-AG, que son, digamos, los dos endocannabinoides que tenemos a nivel del organismo. Y las enzimas que degradan a estos endocannabinoides, ¿sí? Entonces, todo este sistema, las funciones de este sistema, fijémonos cómo están distribuidos estos receptores CB1 y CB2, principalmente a nivel del sistema nervioso central y periférico, y a nivel del sistema inmune, en el caso de los receptores CB2. Entonces lo tenemos tanto en cerebro, CB1, fíjense qué lindo este gráfico de color verde, aquí tienen la cita, a nivel de cerebro, de pulmones, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal, órganos reproductivos, mientras que CB2, como les dije, principalmente a nivel del sistema inmune, pero también tenemos a nivel de vaso, de huesos, de piel, ¿sí? Ambos, también CB1 a nivel del sistema inmune. Entonces es lógico que con esta amplia distribución de receptores, el sistema cannabinoide está implicado en un sinnúmero de procesos fisiológicos homeostáticos en cerebro, en piel, en el tracto gastrointestinal, en el sistema cardiovascular, ¿sí? En el sistema inmune del organismo humano. Ahora bien, dentro de los mecanismos de acción del cannabidiol, específicamente del cannabidiol, como vamos a ver en las últimas slides, la mayor evidencia está dada en relación a su efecto anticonvulsivante. Y en este sentido es como atípico, porque estos receptores CB1 y CB2 sí que tienen cierto efecto inhibitorio, es decir, que a través de una proteína G inhibitoria, estos canales, estos receptores CB1 y CB2 inhiben adenilato ciclasa, estimulan corrientes de potasio, es decir, disminuyen la sensibilidad, la hiperexcitabilidad neuronal con un componente inhibitorio, entonces inhiben la liberación de neurotransmisores, de citoquinas, de quimoquinas, pero parecería que no fuese el mecanismo principal de acción del cannabidiol. Es decir, el cannabidiol a nivel de los receptores CB1 se comporta incluso como un antagonista no competitivo, ¿sí? O como un agonista inverso, es decir, que produce el efecto contrario en los receptores CB2, y se postula que su mecanismo de acción puede estar mediado por todos estos receptores, como vemos aquí, como por ejemplo aquellos acoplados a proteína G, GPR55, a la inhibición de la recaptación de adenosina, como un antagonista de receptores cálcicos, ¿sí? Como un inhibidor de la recaptación de anandamida, que dijimos que es uno de los endocannabinoides endógenos, o bien de las enzimas que participan en el metabolismo de los endocannabinoides. Entonces, considerando toda esta distribución de los receptores de cannabinoides y de la existencia per se que tenemos en el organismo de los cannabinoides, los endocannabinoides, porque los producimos nosotros mismos, hay distintos usos del cannabis medicinal, como por ejemplo anticonvulsivante, en el dolor crónico, náuseas y vómitos, estimulador del apetito, en la espasticidad, en el estrés postraumático, insomnio, depresión, ansiedad, trastornos neurodegenerativos, algunos de los cuales tenemos mayor y en otros menor evidencia científica, pero al cual yo me voy a referir es principalmente al efecto anticonvulsivante, ¿sí? Solo les lo pueden leer tranquilos en sus casas, que el CBD, lo que quiero enfatizar, es decir, el cannabidiol, no tiene efectos psicoactivos, ¿sí? Mientras que los efectos psicoactivos son por el 9-delta-THC o THC. Tenemos distintas vías de administración, la vía inhalatoria, la vía oral,
que incluso también existen un spray oromucoso, que es el Sativex, que tiene cantidades iguales de THC y de CBD, la vía tópica y la vía rectal, ¿sí? Y les dejo un cuadro para que lo puedan leer también de cuáles son las ventajas y las desventajas de la utilización de estas vías de administración. Por supuesto que cuanto más homogénea sea la absorción, más homogéneo va a ser el efecto terapéutico. Entonces es por eso que vamos a elegir la vía oral, por lo menos para el tratamiento de las epilepsias refractarias. Algunos de los problemas relacionados, esto también no quería dejar de mencionárselos, acá estamos en un grupo de farmacéuticos, entonces concluyo que todos vamos a estar de acuerdo, en que primero que el cannabidiol es un fármaco. En segundo lugar, es que podemos tener distintos problemas relacionados a la falta de sistematización en la administración y en el tipo de formulación. Como vimos anteriormente, hay distintas vías de administración, pero si esto es un fármaco, entonces tiene que estar contenido en un producto medicinal. Como dijimos, se prefiere la vía oral, dada la mayor consistencia en las concentraciones alcanzadas, pero también hay reportes, y acá se los dejo también con las citas correspondientes, de que han habido intoxicaciones en la preparación, ¿sí?, de productos porque tienen una mayor cantidad de THC, que es lo que nosotros no queremos tener, no por lo menos en concentraciones elevadas, como comentamos anteriormente, y necesitamos la estandarización de la composición del producto, de cuál es la relación entre CBD y THC, para tener no el componente psicoactivo, sino por el contrario, el componente de cannabidiol. Y además, otra cuestión que les quería enfatizar es que no todo es el efecto por el CBD. Se ha hecho una encuesta, ya hace unos años atrás, de cuál es la respuesta que se observa en los padres que van monitorizando a sus hijos, y en el 65% de los casos respondieron de que observaron una mejoría en la disminución de la frecuencia de las convulsiones, porque se habían mudado a otro estado, al estado de Colorado, en donde era libre la utilización de cannabidiol. Mientras que en otros residentes, ¿sí?, que ya vivían en ese estado, en el estado de Colorado, ellos observaron un 38% de mejoría. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre la expectativa que tenemos y el efecto, también hay un efecto placebo. Entonces, como les dije anteriormente, y yo también lo quiero enfatizar nuevamente, es que este es un fármaco y que tiene que estar incluido en un medicamento y con los controles de proceso, elaboración, almacenamiento y transporte correspondiente. ¿Por qué? Porque esto nos asegura la reproducibilidad y la calidad del producto. Como mencionamos desde la slide 0, hay variabilidad en la farmacocinética, hay variabilidad en las concentraciones terapéuticas que se alcanzan, y si nosotros no tenemos un producto estandarizado, difícilmente tengamos un producto que nos lleve a concentraciones que sean farmacológicamente activas. Entonces el cannabidiol tiene una gran eficacia como antiepiléptico, esto se ha demostrado en diversos estudios clínicos, también tienen las citas, principalmente en epilepsias refractarias, como es el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Son estudios a doble ciego contra placebo, lo cual, como podemos ver aquí, una reducción, una diferencia significativa entre la reducción en la frecuencia de las epilepsias, ¿sí?, la reducción en la frecuencia respecto de esa reducción que se observa al administrar placebo. Es decir, se observa una reducción, ¿sí?, en la frecuencia de las convulsiones, no de la epilepsia, sino de las convulsiones, del 40% aproximadamente, mientras que en el placebo del 13%. Pero existe ese efecto placebo. Entonces, y otra cosa que les quería comentar también es porque entonces uno dice, bueno, es derivado de una planta, entonces está todo bien. Y no es así. Esto, recordemos que también existen reacciones adversas. ¿Y cuál es la definición? Es la respuesta nociva e imprevista a un medicamento que ocurre a dosis normalmente empleadas para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. Y fíjense que acá hay una relación
respecto de la dosis administrada, 10 miligramos kilo día, 20 miligramos kilo día, o bien la administración de placebo. Entonces, por ejemplo, desórdenes hepáticos, la elevación de transaminasas, y no es despreciable, aproximadamente en un 15% de los pacientes. Desórdenes gastrointestinales, esto es frecuente, casi hasta un 22%. Es decir, acá les pongo entre tanto y tanto, porque puede ser que hayan estudios que indiquen una menor o una mayor cantidad de pacientes afectados. Somnolencia, letargia, bueno, por supuesto, pérdida de peso en los gastrointestinales. En los desórdenes del sistema nervioso central, sueño alterado, irritabilidad, mayor porcentaje de infecciones, rash, incluso algunas de las reacciones de hipersensibilidad pueden ser severas, hay que tener cuidado. También contraindicaciones. Esto es en el prospecto, esto está sacado del prospecto del Epidiolex, que es el único medicamento aprobado por la FDA que contiene 100% de CBD, 100 miligramos mililitros de CBD. En el embarazo y en la lactancia está contraindicado, y en los casos de psicosis. Condiciones cardíacas, por la taquicardia e hipotensión que pueda generar THC, ya sean las trazas de THC o aquellos productos que tengan mayor concentración de THC. También la discontinuación, en el caso de que no sea tolerada su administración, la frecuencia puede ser hasta del 3 o incluso del 10%, dependiendo de la dosis. Entonces no todos los pacientes lo toleran. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay una elevación de las transaminasas, porque por estos efectos adversos de somnolencia, de sedación, de letargia, por el riesgo de injuria hepatocelular. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, principalmente en la administración concomitante con el ácido valproico, lo cual es muy usual, muy frecuente en el caso de pacientes con tratamiento anticonvulsivante, la utilización del ácido valproico o de una benzodiazepina como es el clobazam. Hay que seguir muy de cerca los niveles de las enzimas hepáticas. Algunas características de la farmacocinética del cannabidiol es que tiene una rápida absorción, entre 1,5 y 3 horas se encuentra ese pico máximo. Hay una alta variabilidad en la absorción porque dijimos es un fármaco lipofílico, entonces esto altera enormemente la absorción. La biodisponibilidad es muy baja, es entre un 6 y un 10%, es decir, de toda la dosis que estamos dando, solo un 10% es la que se termina absorbiendo. ¿Por qué? Porque es baja la solubilidad y porque además está sujeto al efecto de primer paso, es decir, al metabolismo intestinal y hepático del medicamento. Tiene una alta distribución, unido a proteínas plasmáticas, por supuesto lipoproteínas, por su lipofilicidad extensa. También puede haber una extensa distribución, una lenta liberación, ¿sí? Y ojo, si bien obviamente no existen datos a nivel humano, penetra a nivel del cerebro en ratas o a nivel experimental. Y también hay que tener en cuenta que atraviesa la placenta y se secreta en la leche materna. Entonces, hablemos un poquito del metabolismo, de la eliminación. Entonces, este es el CBD. Se metaboliza principalmente a través del citocromo P450 CYP2C19. CYP2C19 se genera este metabolito, 7-hidroxi-CBD, que es activo, el cual a su vez se metaboliza a través del CYP3A4 hacia la formación de 7-carboxi-CBD, que esta es la principal forma que se encuentra a nivel sistémico y se elimina hacia en heces y en orina, ¿sí? Pero principalmente a nivel fecal, se elimina como CBD, como el glucurónido de CBD, o como todos estos metabolitos, que también se puede metabolizar a través del CYP1A2, 1A1, ¿sí? Y se puede eliminar CYP3A4, todos estos metabolitos, una vez que son generados, se pueden eliminar tal cual, se puede eliminar tal cual como CBD, o bien como CBD unido a glucurónido, como son esas reacciones, como hoy comentábamos, de fase 2 en el metabolismo, ¿sí? Otras enzimas que intervienen en el metabolismo del CBD son las enzimas CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, y dentro de aquellas que intervienen en la glucuronidación del fármaco o de esos metabolitos son la UGT 1A9 y 2B7. Voy a
Me tienen que aguardar un minuto, por favor. Entonces, el metabolismo del fármaco tiene un clearance que es importante, entre 6 y 30 litros horas kilo. Esto está reportado en pacientes adultos y pediátricos y es altamente afectado por la función hepática. Es decir, aquellos pacientes que tengan una disminución en su clearance, es decir, en la capacidad de metabolizar al fármaco. Clearance es el aclaramiento, es el parámetro que nos habla de la capacidad metabólica del organismo. Cuanto más disminuye ese clearance, fíjense cómo aumenta la concentración máxima, ¿sí? Es decir, cuanto menor es la capacidad que tenemos en metabolizar, mayor son los niveles. Entonces hay que ajustar la dosis. Y esto tienen en el prospecto del Epidiolex, como sería, por ejemplo, la capacidad que tenemos de ir ajustando las dosis, comenzar a dosis mucho más bajas, en el caso de que tengamos un impedimento o una alteración importante en la capacidad metabólica a nivel hepático. Uno de los estudios, de los primeros estudios, que fíjense que es bastante reciente, del año 2018, liderado por el grupo del doctor Devinsky, en el cual estudiaron la farmacocinética a dosis única y dosis múltiples de cannabidiol. Como les comenté, el producto que mayor estudios tiene a nivel clínico es el Epidiolex, y esto está hecho con el Epidiolex, a dosis de 5, 10 o 20 miligramos kilo día. Entonces estas son, como hoy les comentaba, curvas de concentración en función del tiempo, sea para el CBD, para el metabolito 6-hidroxi, como les comenté, que es uno de los metabolitos de CBD, y el 7-carboxi, que provenía luego de la metabolización de CBD a 7-hidroxi y a 7-carboxi. Fíjense que la escala acá les dice que las concentraciones de 7-carboxi, por ejemplo, para la dosis de 20 miligramos kilo, están por aproximadamente a 5.000 nanogramos mililitro. Qué altas que son esas concentraciones comparadas con las de CBD, en donde se comienza a ver una absorción, ¿sí? Y una distribución, pero bueno, esto está un poco cortado, habría que haber estudiado a tiempos posteriores, pero que estamos a concentraciones de 400 nanogramos mililitro. Sí, es importante destacar que la concentración, no solamente la concentración máxima, sino que el otro parámetro, como les comenté hoy, de exposición sistémica, que es el área bajo la curva, en función de la dosis, aumenta linealmente. Es decir, cuanto más dosis damos, más exposición sistémica, más CBD tenemos a nivel sistémico. Hay un cambio, un coeficiente de variación en el área bajo la curva del CBD, que es muy alto entre pacientes, como dijimos, esto principalmente atribuido a la absorción. Se acumulan tanto el CBD como los metabolitos, y fíjense que ante la primera dosis las concentraciones son bajas, y a medida que vamos administrando el CBD, se va acumulando el mismo, también se acumulan los metabolitos, y hay un incremento lineal con la dosis. Acá esta es el primer indicio que tenemos de una interacción, y esta la voy repitiendo varias veces. Fíjense que acá tenemos el clobazam, ¿sí? Que es la benzodiazepina, que también se administra frecuentemente en el tratamiento de las epilepsias, que vamos a ver a continuación, que es metabolizado a norclobazam, mediado a través del CYP3A4, y norclobazam se elimina a través del metabolismo de CYP1219. Lo que pasa es que CBD inhibe este metabolismo, inhibe el metabolismo del norclobazam, entonces se acumula ese metabolito. Y la acumulación de este metabolito es lo que lleva a potenciar la fatiga, la somnolencia, ¿sí? Que se ve la sedación en el tratamiento conjunto de CBD con norclobazam. Entonces, ese es uno de los estudios de farmacocinética. Otro de estudios de farmacocinética a dosis única y múltiple en pacientes pediátricos
trabajó con otro medicamento, con una suspensión de grado farmacéutico, no se especifica cuál, a dosis de 10, 20 y 40 miligramos kilo día, y les pongo acá las tablas, cómo es que se ven las tablas en los trabajos de farmacocinética. Tenemos a qué tiempo máximo se observa, que es aproximadamente entre las 2 y las 3 horas, cuál es la vida media de eliminación, ¿sí? Aproximadamente unas 30 horas. Esto es muy importante para calcular cuándo tenemos que dar la próxima dosis, y además cuánto se va a acumular. El área bajo la curva, fíjense que el área bajo la curva, por ejemplo, es, el valor medio es este 174 para 10 miligramos kilo día. Si nos vamos al doble, pasa a 500, y si nos vamos al doble, a 900. Es aproximadamente un aumento lineal con la dosis, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la dosis, en las dosis múltiples, es decir, cuando estamos en el estado estacionario. En este estudio de farmacocinética, asimismo, también en un grupo de pacientes que reciben clobazam, se observa nuevamente esta interacción entre clobazam y la dosis de 40 miligramos kilo de CBD, en donde CBD induce de alguna manera o lleva al aumento de la exposición sistémica de clobazam, pero principalmente lleva a la exposición sistémica de norclobazam. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, clobazam se metaboliza por el CYP3A4 a norclobazam. Y norclobazam se metaboliza por el CYP2C19. Si CBD inhibe esta enzima, se va a acumular el norclobazam. Y ese es el metabolito, no solamente activo a nivel anticonvulsivante, sino que también produce el efecto de sedación, ¿sí? Entonces, el paciente, si el paciente tiene esta somnolencia, está sedado, hay que disminuir la dosis, sea de clobazam o sea de CBD, para no tener esta interacción. Y otro resultado que a mí me pareció muy importante para comentarles de este estudio es que la cinética, la farmacocinética en los niños, en los infantes, es decir, en los niños menores de 2 años, fue diferente a la farmacocinética de los niños mayores. Entonces hay que tener, principalmente para el pediatra, tiene que tener muy en cuenta esto, porque la exposición sistémica, es decir, la cantidad de CBD que les está llegando a los niños infantes, es menor que a los adolescentes, menor que a los adolescentes y a los niños de mayor edad, de más de 2 años, ¿sí? Frente a la misma dosis kilo. Los eventos adversos, somnolencia, diarrea, anemia, aproximadamente en un 20%. Entonces, de estos dos estudios les quiero mostrar esta tabla. Fíjense, les pongo acá la dosis y la concentración máxima. Fíjense, el estudio reportado por la gente de Devinsky y de Wills. La dosis, por ejemplo, de 10 miligramos kilo, la concentración media máxima es de 240. Mientras que para 10 miligramos kilo en el estudio de Wills fue de 120, o sea, la mitad. Estamos dando la misma dosis kilo en poblaciones relativamente similares y la media para esa concentración máxima es la mitad. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que diferentes formulaciones impactan altamente en la farmacocinética, que hay una alta variabilidad, porque ojo que yo acá les pongo las medias, pero no les digo más o menos cuánto, que los tiempos de muestreo, piensen que este es un fármaco lipofílico que se absorbe rápidamente, pero luego la eliminación es lenta, que hay medicación concomitante que es diferente, que la dieta de los pacientes es diferente, y otros factores que pueden influir en la variabilidad farmacocinética. Entonces, en definitiva, hay que estudiar la farmacocinética de la formulación que estamos administrando. Presenta entonces una alta variabilidad entre individuos, por ejemplo, en los procesos de absorción, en la expresión de las isoenzimas, como dijimos hoy, en el CYP3A4, CYP2C19. Tenemos individuos que pueden ser metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, y esto entonces va a influir altamente en el metabolismo de los fármacos, ¿sí? En los procesos de distribución y en la medicación concomitante. Entonces, si tenemos distintas formulaciones, distintos excipientes, como hoy les comentaba, hay distintos aceites, aceite de sésamo, aceite de palma. Esto puede llevar a variaciones en la farmacocinética y por lo tanto en las dosis administradas.
Otro estudio de farmacocinética de CBD, esto está administrado en adultos sanos, es un típico estudio, como se haría un estudio de farmacocinética de bioequivalencia, ¿sí? A distintas dosis, 1500, 3000, 4500 y 6000 miligramos día. Se observa, entonces estos son los parámetros cinéticos reportados, parámetros de exposición, como es el Cmax, el área bajo la curva, cuál es el tiempo, cuál es la vida media, cuál es el clearance, es decir, la capacidad metabólica, y en cómo se distribuye. Entonces, ¿qué es lo que observan? Acá tenemos el perfil, y lo que se observa es que la vida media del CBD es de aproximadamente 14 horas, que es independiente de la dosis. Esto, digamos, que de alguna manera es bueno, porque seguimos aumentando la dosis y el organismo tiene la capacidad de metabolizar y de eliminar al CBD, que tiene un alto volumen de distribución, una extensa biotransformación, y que el incremento de la concentración máxima y de la UC es lineal con la dosis, pero es lineal hasta los 3000 miligramos. Ya después no es lineal. Fíjense, por ejemplo, Cmax, aproximadamente 300 nanogramos mililitro para la dosis de 1500. Si fuese lineal y proporcional, entonces para la de 3000 esperamos el doble, casi 600. Vamos bien. Pero luego, para la de 4500, tendría que ser 3 veces la de 1500. 3 por 3 es 9, y estamos en 700. Y acá vuelve a achatar, ¿sí? Entonces, estamos saturando de alguna manera esa concentración máxima, el área bajo la curva, pasa lo mismo, ¿sí? Se achata, queda en un máximo, y esto muy probablemente se deba a que se está saturando la absorción. Entonces, ya la biodisponibilidad no es la misma, digamos, queda, sí, al contrario, es la misma, no se puede aumentar, ¿sí? Y lo que vemos es que en el clearance aparente, es decir, no es solo la capacidad metabólica per se, sino que está corregida por el F, que es la biodisponibilidad, porque es por una vía oral, aumenta con la dosis, pero no porque tenga distinta capacidad metabólica, porque vimos que el T medio, es decir, la capacidad, la vida media de eliminación del fármaco es la misma, sino porque hay una disminución de la biodisponibilidad, de la capacidad de absorción, de alcanzar el torrente sanguíneo del CBD. En este mismo estudio, ¿sí?, de administración múltiple, lo que se ve es que la administración múltiple de 750 o de 1500 miligramos 2 veces al día permite alcanzar el estado estacionario aproximadamente en 2 días, que se acumula el CBD, que el Tmax se produce aproximadamente a las 3 horas, ¿sí?, y que hay una mayor, esto es importante, que hay una mayor exposición sistémica luego de la dosis de la noche, que esto está en relación con lo que hablábamos de la biodisponibilidad. Es muy probable que a la noche tenemos un efecto postprandial porque se administró la comida, y esto entonces aumenta la liposolubilidad, la solubilidad del fármaco, y se absorbe mejor. Entonces aumenta la cantidad absorbida del fármaco, ese valor de F que hoy estamos diciendo de biodisponibilidad, ¿sí? Entonces, esto nos está introduciendo a que las comidas pueden llevar a una alteración en la absorción. Y esto se ve en los estudios subsiguientes. Entonces, en este estudio, en donde se le da 100 miligramos en forma de cápsulas a adultos con epilepsia refractaria, una comida rica o hipercalórica, ¿sí?, se ve que, fíjense cómo la concentración máxima corregida por la dosis aumenta notablemente, aumenta más de 10 veces, 15 veces, al administrarlo con la comida. Lo mismo pasa con el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasa de 9 nanogramos mililitro a 126 nanogramos mililitros. Sí, acuérdense que hay mucha dispersión en los valores. Pero entonces esto nos está diciendo que puede haber una alta absorción por la administración de comidas ricas en grasas, principalmente dado para los fármacos lipofílicos. Ahora, lo que no existe en ningún estudio es qué pasa si se está absorbiendo tanto, digamos, CBD, mucho más de lo que estamos esperando, respecto de la eficacia o de la seguridad del medicamento. Otro estudio que a mí me parece muy interesante también es de farmacocinética de CBD en adultos sanos con comida. Fíjense, es re interesante, porque le administraron no solamente comidas hipercalóricas, sino comidas, podríamos decir, hipocalóricas, con un vaso de leche o con bebidas alcohólicas. Entonces ellos ven
que el CBD, fíjense, en todos los casos, con alcohol, con la leche, con las comidas, sea hipo o hipercalórica, aumenta la exposición sistémica, aumenta el área bajo la curva. Cada vez esto se va más arriba. Por supuesto que aumenta muchísimo más cuando estamos con la comida hipercalórica, prácticamente aumenta 4 veces la cantidad de CBD que se expone el organismo a ese CBD. Mientras que con el alcohol solo se aumenta al doble. Pero bueno, es un aumento considerable. Y lo mismo ocurre con los metabolitos, ¿sí? Con 7-hidroxi, que era el metabolito activo, y con 7-carboxi. Ojo, y esto se los traigo también a colación, que si bien no está estudiado con qué tipo de interacciones pueden ocurrir con productos, por ejemplo, derivados de plantas medicinales, consideremos que el ajo tiene la alicina, que es un inhibidor del citocromo P450 12D19, CYP3A4, que son citocromos a partir de los cuales se metaboliza el CBD. Entonces, perfectamente podría haber una interacción en la cual nos lleve a un aumento de las concentraciones de CBD. Lo mismo el cardomariano, la silimarina, ¿sí? Que hay reportadas interacciones con los sartán, por ejemplo, en el ginkgo biloba, que contiene flavonoides, terpenos, es un potente inhibidor del CYP12D19 y ya existen interacciones reportadas, o con la valeriana. Mayor información pueden encontrar en este link. Ojo, entonces, todos aquellos inhibidores o inductores de los citocromos P450, 12D19, 3A4, principalmente pueden interferir en la cinética de cannabidiol. Y aquí les dejo también algunas otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la dieta cetogénica? Que reciben muchas veces los pacientes con epilepsias refractarias, de tal manera de disminuir esa frecuencia epileptogénica, ¿sí? Y con otros fármacos anticonvulsivantes, entonces aquí solo les quiero referir, vamos a refrescar el término de interacciones farmacológicas. Tenemos un fármaco objeto y un fármaco precipitante de la interacción. Uno que es la víctima y el otro precipitante. Entonces, ¿esto qué lleva? ¿Un incremento o a una disminución del efecto de la duración? Del efecto o de la duración o de ambos. Entonces, incremento del efecto terapéutico, por ejemplo, o una falla en la terapéutica o en la toxicidad. Es decir, que podemos tener interacciones farmacocinéticas porque uno de los fármacos induce o inhibe los citocromos, como les conté ya anteriormente, o bien porque tenemos una interacción farmacodinámica, es decir, en la sensibilidad del receptor en donde está actuando el fármaco, o bien en la respuesta del tejido. Entonces, estas son algunas de las definiciones de interacciones farmacológicas y por qué es importante estudiarlo, se los dejo para que lo lean tranquilo, y vamos a ir viendo algunas de las interacciones que sí están reportadas con cannabidiol. Entonces, si consideramos que el cannabidiol, digamos, es el fármaco precipitante, algunas víctimas podrían ser el topiramato, el clobazam, que en realidad es el norclobazam, la eslicarbazepina, sonizamida y rufinamida. Aquí tienen cómo se metabolizan, ¿sí? Entonces, como dijimos, como el cannabidiol es un inhibidor del CYP2C19, del CYP3A4, entonces puede alterar el metabolismo de todos estos fármacos, ¿sí? Entonces, el CBD, él mismo se metaboliza a través del CYP12C9, 12C19, CYP3A4, pero además es un inhibidor. Entonces, se ha observado en la clínica, aquí tienen las referencias, que hay mayores niveles de topiramato, porque fíjense que si estoy inhibiendo la enzima, aumentan los niveles, de norclobazam por el CYP12C19, como ya lo comentamos previamente, niveles de sonizamida. Aquí también hay que tener muy en cuenta que no todos los estudios de interacciones farmacológicas están bien diseñados. ¿Por qué? Porque puede pasar que nosotros en la clínica modifiquemos la dosis intencionalmente para bajar el nivel de interacción. Entonces estaríamos diciendo que no hay una interacción cuando en realidad ya estamos produciendo ese cambio. Y también es muy importante porque se ha observado una interacción a nivel farmacodinámico con el valproato. Esto, en sucesivos estudios, como vamos a ver a continuación, hay un aumento en los niveles de las enzimas hepáticas, pero no hay cambios en la farmacocinética ni del valproico ni del cannabidiol.
Este trabajo se los recomiendo ampliamente porque después lo pueden leer tranquilamente en sus casas, ¿sí? En donde el fármaco precipitante es la rifampicina, que es un conocidísimo inductor de CYP3A4 y CYP12C9, CYP12C19, y la víctima es el cannabidiol. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿No? El precipitante, rifampicina, induce el metabolismo de cannabidiol. ¿Y qué observamos? Que cae la exposición sistémica. Esto sería la exposición sistémica sin el cannabidiol, perdón, sin la rifampicina, y para valores, cuál es el porcentaje de cambio hacia valores menores a 1, significa que está disminuyendo la exposición sistémica a cannabidiol. Y el clearance, es decir, la capacidad metabólica, aumenta porque es un inductor. Es decir, se aumenta la capacidad de eliminación del CBD. Por otro lado, para el itraconazol, que es un inhibidor de CYP3A4, prácticamente no se ven cambios ni en el cannabidiol ni en la exposición de los metabolitos. Tampoco se ven cambios en el clearance. Y para el fluconazol, que es un inhibidor de CYP2C9 y CYP2C19, y sí hay un cierto aumento de la exposición sistémica de CBD. A su vez, el CBD, acá como lo estamos viendo, en el estado estacionario, y le damos solo una dosis de midazolam, que es un sustrato del CYP3A4, lo que podemos ver es que prácticamente no cambia el midazolam que se metaboliza por el CYP3A4, entonces esto nos está diciendo que realmente el CBD no está tan influenciado su metabolismo y él no inhibe tanto el CYP3A4, porque si no se alteraría la cinética del midazolam. Sí se altera la cinética del metabolito del midazolam, pero porque se metaboliza a través de la UGT, que la UGT sí es una enzima modulable por el CBD. También es inhibible por el CBD, la 1A9 y la 2B7. Entonces, sistémica del metabolito. Como fármaco, pensémoslo al revés, entonces el CBD como un fármaco precipitante y como una víctima el clobazam. Entonces, nuevamente, como lo que comentamos anteriormente, el clobazam se metaboliza a través de CYP3A4 y CYP2C19 a norclobazam, norclobazam a su metabolito inactivo CYP2C19. El CBD inhibe en ambos lugares, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Si miramos nuevamente el porcentaje de cambio de clobazam y de N-desmetilclobazam, el metabolito, para el clobazam prácticamente no se ven cambios en la exposición sistémica, ni en voluntarios sanos, ni en pacientes, pero se ve altamente influenciada la exposición sistémica del metabolito, del norclobazam, con un aumento muy significativo de la exposición sistémica, que es lo que lleva a la sedación. Entonces, el CBD es un inhibidor del CYP2C19. Ahora bien, en pacientes también se observa que hay un alto porcentaje, en otro estudio, que aquí tienen todas las citas, que aumenta hasta 500 veces el porcentaje de norclobazam. Si pensamos como precipitante el CBD y la víctima el valproico, fíjense que el valproico principalmente se elimina por glucuronidación vía la UGT y beta oxidación, y es muy importante esta otra ruta, por eso es que se la señala acá, mediada por los distintos citocromos 2C9, 2B6, 2A2, 2A6, perdón, que lleva a la formación de un metabolito tóxico, que es hepatotóxico, y por lo tanto, si hay algún tipo de alteración en el metabolismo, por ejemplo, si se inhibe la glucuronidación, se altera entonces también esta otra vía de metabolización y se puede acumular el metabolito hepatotóxico. Pero esto no ocurre en la administración con CBD. No existen cambios en la cinética del valproico por la administración conjunta de CBD, pero sí existe una interacción dinámica. Sí aumentan las enzimas hepáticas. ¿Cuál es el mecanismo? No se conoce. No se conoce si es que el CBD aumenta la hepatotoxicidad del valproico o es el valproico el que aumenta la hepatotoxicidad del CBD. Entonces, el mismo tipo de interacciones podría ocurrir con el estiripentol, otro anticonvulsivante, que además
cabe señalar que el estiripentol es un inhibidor del CYP12D19, así que a su vez el estiripentol podría influenciar sobre la cinética de CBD. Entonces aquí lo que vemos es que nuevamente estiripentol es un metabolito y vemos cierta alteración en la exposición sistémica que prácticamente podríamos pensarlo despreciable, pero existente, un 20% de aumento de la exposición sistémica en pacientes involuntarios sanos. Ahora bien, precipitantes ya no el CBD, sino que la víctima sea el CBD. Si nosotros queremos tener una determinada concentración de CBD en nuestro organismo o en nuestro paciente para que ejerza su actividad anticonvulsivante, ojo, porque los otros anticonvulsivantes también pueden afectar al CBD. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el clobazam es un inductor de CYP3A4 y un inhibidor de CYP2D6. Porque el estiripentol, ya se los dije, es un inhibidor del CYP2C19. Porque el valproico puede competir con el CBD por la unión a proteínas plasmáticas. De todos los estudios que se han analizado, se puede llegar a ver cierta alteración del CBD con clobazam, ¿sí? Que puede aumentar entre un 30% aproximadamente su exposición sistémica, pero no parecería que los otros anticonvulsivantes ejerciesen una acción muy importante sobre la cinética de CBD. En este otro estudio, en el cual se miden las concentraciones de estiripentol y se administra, ¿sí? Como fármaco precipitante al CBD, entonces lo que podemos ver es cómo aumentan las concentraciones de estiripentol por la administración de CBD, ¿sí? Aproximadamente un 20%, es decir, que CBD es el precipitante, entre un 20 y un 30%. Mientras que las de valproico, al contrario, disminuyen. No, si bien no es significativo, se ve una disminución, tanto en el valproico como en el metabolito hepatotóxico. Entonces, esto no explicaría la hepatotoxicidad que sí se ve en la clínica como una interacción farmacodinámica entre CBD y cannabidiol. Y también les dejo acá a colación, otra vez recordando que no es porque sea un derivado de una planta, entonces es inocuo, sino que 2 pacientes tuvieron un incremento severo, es decir, una reacción adversa a medicamento severa, el cual, por supuesto, que llevó a la discontinuación del medicamento y el 88% de los pacientes con diarrea. Existe otro estudio de interacción entre anticonvulsivantes y CBD en voluntarios sanos, ¿sí? Que son adultos sanos, en donde se estudia también el clobazam, por ejemplo, como una víctima, o el cannabidiol como una víctima, en un estudio muy complejo, que realmente es una delicia de estudio, de ser leído, se los dejo acá la cita, complejo. Y entonces, a modo de resumen, porque no les voy a llevar todo ese estudio, ¿qué es lo que observaron? Como el clobazam y como precipitante el cannabidiol, un incremento solo del 20% de clobazam, pero del 300% de norclobazam, que es lo mismo que venimos diciendo continuamente. Cannabidiol es un inhibidor del CYP2C19, entonces no permite la metabolización del metabolito de clobazam, se retiene ese norclobazam y eso es lo que lleva a eventos adversos de sedación, somnolencia. Como víctima el cannabidiol y precipitante el clobazam, los incrementos son de aproximadamente 30% en CBD. Pero hay que tener en cuenta si se están administrando dosis altas de CBD, que ahí la interacción sí puede ser muy pronunciada. Estiripentol como víctima y precipitante cannabidiol, fíjense que hay un incremento entre el 30 y 50% de exposición en el estiripentol, con lo cual podemos llegar a ver reacciones adversas de estiripentol. Y el estiripentol prácticamente no modifica la farmacocinética de cannabidiol. Y otra vez, no encuentran una interacción farmacocinética entre CBD y valproico. Pero ojo, que sí se observan eventos adversos de rash en el grupo de cannabidiol y clobazam, y hay un paciente que tiene que ser retirado del estudio por bloqueo auriculoventricular y otro por rash severo. Y esto también se los quería traer a colación porque fíjense que son estudios del 2020, o sea, estudios súper recientes, en los cuales, si bien son case reports, se reportan, es decir, es en un solo paciente, se reportan interacciones entre cannabidiol y distintos fármacos. Cada vez va siendo más usado el cannabidiol, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado,
porque en este uso masivo pueden existir interacciones que antes no eran detectadas porque no se utilizaba. Por ejemplo, con tamoxifeno. Recordemos, tamoxifeno se metaboliza a través del CYP2D6 a enoxifeno, que es el metabolito activo, ¿sí? Porque es un profármaco el tamoxifeno. Entonces, si el CBD, fíjense, comienza el CBD a bajas dosis para el tratamiento del dolor en una paciente que recibe tamoxifeno, disminuye las concentraciones de endoxifeno, ¿sí? Acá es lo que se puede ver en color rojo, por una posible inhibición de CYP3A4 y o del CYP2D16, 2D6, gatillada por el cannabidiol. Lo mismo, perdón, este gráfico es de la warfarina, nada que ver. Entonces, hay una disminución, ¿sí? Como dije anteriormente, una disminución en las concentraciones de endoxifeno, porque no se permite esa conversión de tamoxi a endoxifeno por la inhibición posible del CYP3A4 o del 2D6 mediada por CBD. En el caso de la warfarina es para el tratamiento, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con los niveles de la warfarina y el RIN, ¿sí? Entonces, en este caso, para los anticoagulantes está muy restringido su uso, hay que tener muy en cuenta cuáles son las concentraciones y pequeñas variaciones pueden llevar a grandes cambios en el RIN, lo cual puede ser una alteración importante en el sangrado del paciente. Se metaboliza principalmente a través del CYP2C9, entonces alteraciones, ya sea polimorfismos en esa enzima, llevan alteraciones en los niveles de warfarina, o también, como dijimos, el CBD, perfectamente, en este caso, como podemos ver aquí, cómo van aumentando los niveles de warfarina y hay que disminuir la dosis de warfarina por esta interacción, ¿sí? Por inhibición o competencia del CYP2C9 con cannabidiol. En un paciente en tratamiento con warfarina, en otro paciente, por una trombosis profunda, ¿sí? También se comienza con Epidiolex para la epilepsia y requiere la reducción del 20% de la dosis de warfarina. Nuevamente, si tenemos una inhibición del metabolismo, van a aumentar los niveles, entonces necesitamos menos warfarina para no producir un sangrado o una inhibición de la coagulación extrema, ¿sí? Aquí también tenemos una interacción con tacrolimus, ¿sí? Que es un inmunosupresor altamente utilizado en el trasplante, en este caso para una nefritis intersticial, en donde se observan incrementos muy notables en las concentraciones, ¿sí? Pasa de estos puntitos de aquí abajo hasta estos puntitos, de las concentraciones de tacrolimus por la inhibición principalmente del citocromo P450 3A5 mediada por CBD. Y otras, aquí les dejo otras interacciones farmacológicas posibles, solamente se las dejo planteadas, ¿sí? Y hay un review muy lindo de la doctora Vázquez de Uruguay, en donde se podrían observar algunas alteraciones, ya sea en antidepresivos, como por ejemplo en los inhibidores de la recaptación de serotonina, o bien en el paracetamol, que es el acetaminofeno, lo cual se debería comprobar en la clínica. Y por último, ya cerrando, les quería contar de un estudio que llevamos adelante, que lo llevó en realidad el Servicio de Neurología en el hospital, para evaluar la efectividad y seguridad y tolerabilidad del cannabis medicinal en las epilepsias refractarias, por supuesto pediátricas, las cuales la epilepsia refractaria serían las encefalopatías epilépticas, es decir, estos pacientes que ya han atravesado por distintas medicaciones, distintos tratamientos como la dieta cetogénica, como la estimulación vagal, y que no han respondido, entonces ingresan a ese protocolo, este protocolo ya está cerrado, y van siendo administrados con dosis crecientes de cannabidiol, y se observa que existe una respuesta, que es la disminución en la frecuencia de convulsiones, en el 80% de los pacientes, y con un 73% de estos pacientes que presentan una reducción de la frecuencia de convulsiones en más del 50%. Si tenían 100 convulsiones por día, bajan a 50. Pero muy notable también es que 5 pacientes quedan libres de convulsiones, es decir, se comienzan a registrar efectos
que nunca antes se habían registrado en el tratamiento para este tipo de convulsiones, ¿sí? Pero ojo, porque esto también tenemos que tener en cuenta que tiene asociado toda una serie de efectos adversos frecuentes, como la somnolencia, principalmente la administración con clobazam, disminución del apetito, diarrea, irritabilidad, pérdida de peso, e incluso serios, por un efecto paradójico de un incremento en las convulsiones. Entonces, a continuación y en paralelo, en realidad, realizamos un estudio de farmacocinética de esos mismos pacientes que estaban recibiendo, aquí nos tiene a nosotros, ¿sí? De esos mismos pacientes que estaban recibiendo, desarrollamos una técnica de cuantificación de cannabidiol en colaboración con el grupo dirigido por el doctor Facundo García Burnissen en el Hospital Gutiérrez, porque se mide a través de una técnica que nosotros no tenemos en el Hospital Garrahan. Y lo que vimos es que, ojo, que esto está en un eje logarítmico. Acá tenemos los parámetros farmacocinéticos reportados, el Tmax, el Cmax, lo mismo que venimos diciendo para todos los demás. Perfiles con poca fluctuación, una alta variabilidad. Fíjense qué variabilidad en la farmacocinética que hay en esta población, probablemente porque reciben distinta medicación, porque hay alteraciones genómicas. Y les dejo, fíjense, estos dos pacientes que están en azul, que ahora vamos a ver. Esos dos pacientes que están en azul recibieron levotiroxina. La levotiroxina es la primera vez que se reporta una interacción farmacocinética con levotiroxina. Muy probablemente este fármaco esté inhibiendo el metabolismo de cannabidiol, sea por el CYP3A4 o por el CYP2C19, y por eso es que vemos estas concentraciones tan elevadas o más elevadas que la de los demás pacientes. Y por el contrario, en dos pacientes se ven que hay una disminución, o esperábamos concentraciones más altas, pero fueron más bajas porque se los administró el fármaco con sonda nasogástrica por la imposibilidad de deglución. Que esto, por supuesto, es un número limitado de pacientes, entonces esto lo tenemos que chequear, o se tienen que realizar más estudios en un mayor número de pacientes. Aquí tienen cómo varía grandemente la cinética, la exposición sistémica con levotiroxina, fíjese, con y sin, lo mismo para el área bajo la curva, ¿sí? Y cómo disminuye por la administración con la sonda nasogástrica aproximadamente a la mitad. Entonces, la farmacocinética de CBD es una característica de cada población, pero también del medicamento, de la edad, de la genómica, del microbioma, de la medicación concomitante y de la patología. Entonces, es necesario adquirir conocimiento en la clínica y realizar estudios científicos adecuados para poder optimizar la terapéutica de nuestros pacientes. Muchas gracias. Aquí les dejo mi mail, pero me pueden contactar a través de FEFARA y enviarme sus preguntas y se las responderé. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Reiteramos nuestras disculpas, ¿sí? Pero ha sido un placer poder escucharte y el resto de los colegas lo harán cuando tengan acceso a esta grabación. Así que te agradecemos infinitamente, le agradecemos a nuestros colegas, ¿sí? Y queremos decir que el material ya había sido subido, ¿sí? A la página en el día de ayer y hoy, y una vez que cada colega pueda escuchar nuevamente tu grabación, va a tener acceso al presente a través del código QR o a través del link, ¿sí? Y si a vos te parece y estás de acuerdo, las dudas o las preguntas que tengan los colegas nos las podrán pasar por mail al CAF y nosotros te las pasaremos para que vos puedas responderlas. ¿Si te parece bien? Perfecto, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Entonces, Gracias. Paula, nuevamente te agradecemos desde el CAF de FEFARA por tu participación, por tu buena predisposición a pesar de los efectos técnicos, pero bueno, muchísimas gracias y esperamos volvernos a ver en cualquier momento. Un abrazo. Así será, gracias. Gracias a vos.